Bienvenido, muchas gracias por escucharme. Hoy, 2 de diciembre de 2024, las noticias son: Milei importa la ley abierta contra la hiperregulación de Ayuso. PP y Vox aún no han pedido explicaciones a ella por figurar en la agenda de Delcy Rodríguez. Empezamos. La Espoleta, opinión y noticia, donde la verdad se ha vuelto una actividad de riesgo. Pasa que te cuente. Javier Milei ha dado un paso más en su afán de desregular, de retirar medidas burocráticas que afecten al funcionamiento eficiente de la economía en Argentina. Y lo ha hecho calcando una medida lanzada en Madrid por Isabel Díaz Ayuso, la línea abierta contra la hiperregularización. Ayudamos a identificar y eliminar normas que sean un obstáculo para el libre comercio y la competencia, reza el eslogan en la web que ha habilitado el gobierno argentino. No hay nada mejor para el ciudadano que poder decirnos, dice Fede, el ministro de Desregularización y Transformación del Estado, donde el Estado molesta sin sentido. Ha puesto en marcha una plataforma web en la que todo el mundo puede sugerir ideas para desregular, poniendo ejemplo en lo que la regulación o la burocracia ha evitado que la empresa pueda realizar sus negocios de forma habitual y natural. La idea, según reseña el propio Fede, es tener un lugar donde ordenar todas las propuestas e ideas que lleguen al gobierno. Aprovecha el ministro para repetir el mantra de Milei contra el Estado, asegurando que creen en la libertad y en los ciudadanos operando libremente sobre el mercado. El portavoz del Ejecutivo argentino insiste en la misma idea. Manuel Adorni, el portavoz del Ejecutivo argentino, presenta la iniciativa asegurando que quiere que la burocracia deje de molestar. El ejemplo de Madrid. La medida que ahora impulsa Javier Milei en Argentina es casi idéntica a la lanzada por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y pretende que tenga el mismo tipo de seguimiento. La idea de Ayuso era, en lo posible, evitar trabas a las empresas que querían emprender, instalarse o simplemente crecer en la comunidad. Para ello instaló una suerte de portal consultivo en la que recibía los problemas de autónomos, empresas y ciudadanos en general y trataba de mejorar la regulación en aquello que le afectaba. En total, desde que arrancó la medida en Madrid, se ha aportado un total de 205 reformas de mejoras regulatorias y simplificación administrativa. El 78% son mejoras directas en la regulación. El 22% restante son simplificaciones de procesos que se hacían largos, tediosos y sobre todo consumían demasiado tiempo para las pequeñas empresas. Del total de las que el gobierno de Ayuso ha plasmado sobre el papel o retirado del mismo, en muchos casos 154 se encuentran ya en funcionamiento y el resto están en trámite. Milei busca ahora lo mismo que Ayuso, pero en Argentina: eliminar trabas burocráticas que dificultan el emprendimiento y la creación de empresas. Desregularización de Milei. Además de este tipo de trámite y de la eliminación de diferentes trabas e imposiciones burocráticas, Milei también está recortando la administración en Argentina. En concreto, el presidente ya ha recortado más de 33.000 empleos públicos en el país, desde que gobierna él mismo. Así, en algo más de 10 meses en el poder, el político está llevando a cabo uno de sus principales objetivos económicos, es decir, la reducción del aparato estatal, tanto a nivel administrativo como de empresa. El ministro de Desregularización y Transformación del Estado informó este jueves que hasta septiembre se ha recortado un total de 33.291 empleos en el sector público, tal y como Milei tenía planteado. De estos, 20.026 pertenecen a la administración pública, 11.014 a empresas estatales y 2.251 al personal militar y de seguridad. Estos ajustes reflejan las medidas que el gobierno ha implantado para reducir el tamaño del sector público y avanzar en la transformación del Estado. El equipo de Milei tuvo un encuentro con el objetivo de terminar con la extorsión permanente de los gremios de aerolíneas argentinas, según informó las cuentas de la jefatura del gabinete a través de su red social X. Por tanto, los recortes de Milei
no solo afectan a los empleados públicos, sino también a las empresas estatales que están siendo privatizadas en línea con los objetivos de reestructuración. Desde luego, el trabajo que está haciendo Milei en Argentina, pues no tenía más remedio que hacerlo. O sea, Argentina estaba totalmente en quiebra. Y como un país en quiebra, pues tiene que reflotarlo. Y la única manera que reflotarlo es metiendo la tijera. Y lo que está haciendo es meter la tijera que que aunque ahora mismo muchas personas lo vean mal y estén contra él, en un futuro las generaciones venideras verán el crecimiento desmesurado que tendrá Argentina y cómo se volverá a hacer una potencia mundial, que es lo que le corresponde ser, y tendrán una calidad de vida mucho mejor, teniendo un Estado más pequeño, teniendo menos corruptos en su gobierno, que es fundamental, aunque yo creo que todo gobierno tendrá corruptos, y llevando al país hacia una riqueza. Y la manera de crear riqueza no es tener muchos funcionarios, la manera de crear riqueza es tener muchos empresarios y que a los empresarios y a los autónomos no se le vea como un mal, como se ve aquí en España, sino se le vea como lo que son, los emprendedores, los que crean riqueza y los que hacen que el país vaya para arriba. Sin personas que se arriesguen a no tener una nómina y a estar luchando para sobrevivir y al final lucrarse, evidentemente, y algunos se quedan en el camino, pues estas personas son sumamente interesantes y son las que enriquecen a un país. No podemos pensar de otra manera, es la única solución. Por lo tanto, creo que Milei está haciendo una gran labor. Continuamos. PP y Vox aún no han pedido explicaciones a Illa por figurar en la agenda de Delcy Rodríguez. El Parlamento catalán vive de espalda la trama de corrupción que salpica al PSOE. El Partido Popular y Vox no tienen previsto preguntar al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre este asunto, pese a que fue uno de los nombres que dio el comisionista Víctor Aldama en su comparecencia voluntaria ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso. Según explican fuentes parlamentarias de ambos partidos consultadas por The Objective, no quieren hacer un marcaje a Illa en esta cuestión y dejan que sean su partido a nivel nacional quienes se centren en las críticas en Pedro Sánchez. PP y Vox son los dos partidos de la Cámara catalana que tras las elecciones autonómicas del 12 de mayo rechazaron alcanzar cualquier entendimiento con los socialistas, pese a que las tres formaciones sumaban por primera vez mayoría absoluta. Por esta razón, sorprende aún más que su oposición frontal al Ejecutivo de Illa no hayan querido interrogarle sobre la trama de corrupción que la justicia investiga. No obstante, algunas voces consideran que Illa no genera la animadversión de Sánchez entre su electorado y prefieren fiscalizar su acción de gobierno. El gobierno en solitario del Partido Socialista Catalán juega una especie de geometría variable en la Cámara catalana para pactar con Esquerra y Comunes, los socios parlamentarios que le dieron sus votos para la investidura de Illa, pero también con Junts per Catalunya. Illa se ha pronunciado a favor de llegar a acuerdos transversales y se ha abierto a pactar con quien haga falta. Como informó The Objective, tanto Junts per Catalunya como Esquerra tienen una estrategia detrás de su decisión de eludir este asunto. Si los republicanos son socios prioritarios del PSOE y del Partido Socialista Catalán, tanto en el Congreso como en el Parlamento, los Puigdemont están a la expectativa de ver cómo evoluciona la causa, pero de momento afirman no creen que puedan obtener ningún rédito político en abordar este asunto. No es aún otro gal, explicaba un dirigente de Junts a instancias de este periódico. Illa, citado por Aldama. PP y Vox a escala nacional sí que piden al gobierno de Pedro Sánchez que dé explicaciones. En el Senado, donde los populares cuentan con mayoría, han impulsado una comisión de investigación sobre el caso Coldo y sus ramificaciones, pero en Cataluña nadie ha planteado una comisión para saber el alcance del papel de Illa. Como avanzó este periódico en exclusiva, el número 2 de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, tenía previsto cenar con varios ministros en enero del 2020, después de que su avión aterrizó en Madrid, entre ellos Ábalos y el ministro de Sanidad, que se supone que se refería al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. Esta información figuraba en la agenda oficial de Aldama.
Además, en su declaración voluntaria ante la justicia, de Aldama volvió a hablar de este encuentro al que también tenía que asistir el ahora mandatario catalán. Según su versión, Illa tenía que hablar de vacunas contra el COVID-19 con la vicepresidenta venezolana, pero en esa época aún no había estallado la pandemia en Europa, así que ese no podía ser el motivo. Por su parte, las pocas explicaciones sobre este asunto que han ofrecido Illa ha sido en un corrillo con periodistas durante la tradicional recepción de los reyes en el Palacio Real con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Ahí afirmó que no estaba entre sus planes y que nunca hubo un encuentro con Delcy. O cuando le preguntaron por ello en su visita a Moncloa, negó la información y lo calificó de ruido. En ambas ocasiones, Illa ha respondido sobre el asunto desde Madrid. Los 100 días de gracia de Illa. El presidente de la Generalidad fue investido el pasado 8 de agosto pese a haber superado los 100 días de gracia que el decoro institucional da a los adversarios políticos. Ni PP ni Vox en el Parlamento han entrado en el fondo del asunto. Un ejemplo evidente de que ello es el del portavoz parlamentario del PP, Juan Fernández. Hizo referencia al agotamiento de este plazo de 100 días de gracia, pero se centró sobre el talante del anfitrión amable, del dirigente catalán, si bien era una ironía para criticar su pasividad a la hora de llevar a cabo políticas importantes. En ningún momento ha considerado de interés o relevancia política preguntarle sobre la confesión de Aldama. Lo único que ha demostrado es que es un anfitrión muy amable. En estos primeros 100 días ha saludado a amigos, conocidos e incluso adversarios. Pero Cataluña necesita algo más que un anfitrión amable, abundó. En la misma línea, en su última comparecencia ante los medios, anunció que el PP había presentado una proposición de ley para suprimir el tributo metropolitano en la línea que defiende de una ofensiva contra los impuestos abusivos del gobierno. Mientras el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha adquirido en los últimos meses un papel destacado en el Parlamento, al convertirse de facto en el líder de la oposición, en su partido no hay una estrategia dirigida a pedir explicaciones a ella por la trama de corrupción que afecta a varios ministros y dirigentes socialistas. El propio Fernández, valorando por su oratoria en el Parlamento, habló recientemente sobre el inexistente comité de expertos de Illa durante la pandemia, pero ni rastro de Aldama o el caso Delcy, pese a figurar en la agenda del comisionista. Como vemos, aquí todo brilla por su ausencia. En cuanto hablamos de corrupción, la cosa se pone muy seria. Que no se nombre a Illa con el tema de la mascarilla y los 2.000 millones de ahí que están por ahí flotando, que nadie sabe dónde están, y que el PP y Vox no hagan nada en el Parlamento catalán, no lo entiendo, porque precisamente ellos son los que deberían de seguir lo que lo que están haciendo su jefe, porque los partidos son como el ejército, su jefe en el Parlamento Nacional, pues en los parlamentos autonómicos de las regiones catalanas, en la región catalana, deberían de coger y estar pidiendo explicaciones a un presidente que está metido hasta las trancas, presuntamente, en el caso de Delcy y en el caso de Aldama, según ha salido en toda la documentación que tiene el juez y que tiene la UCO. Por lo tanto, que ellos no se dirijan para nada a este tema, demuestra una gran incompetencia por su parte y verdaderamente deja la cosa que hay que pensar lo que están haciendo. Bueno, sin nada más ya, muchas gracias por escucharme. Espero que este interesante tema de hoy os haya gustado. Un saludo virtual a todos.